Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Claudia Castro y estamos por comenzar nuestro webinar titulado ¿Cómo diseñar una política de control de gastos de viaje? Durante el desarrollo de este webinar tendremos 2 sesiones de preguntas y respuestas. Tendremos abierto el chat para que escriban conforme vayan surgiendo. Igualmente, si tienen algún problema para escucharnos o para ver la presentación, nos hacen saber por medio del chat para que podamos asistirlos. Son las 11:06 y antes de comenzar me gustaría presentar al ingeniero Josué Camargo, quien estará a cargo de este seminario. El ingeniero Josué Camargo es cofundador y director comercial de la empresa Focaltec, empresa patrocinadora de este evento. Esta empresa se dedica desde hace 5 años a desarrollar soluciones de software enfocadas a gestionar distintos procesos administrativos en las empresas. Bienvenido, Josué, muchas gracias. Comenzamos. Hola, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por dedicarnos aquí unos minutitos de su día. Y bueno, vamos a comenzar. Lo primero con lo que quise yo iniciar es, bueno, como todos ustedes saben, estamos en una contingencia. Y pues, cuando planeábamos esto dijimos, bueno, pues si ahorita en contingencia hay muchos viajes de negocio que de a tiro no se están haciendo porque están en sus casas casi todo el mundo, o las empresas que siguen viajando, pues seguramente han viajado menos para viajes de negocios, pues ¿por qué es un buen momento para hacer una política de gastos de viaje si no están viajando? Y un poco la reflexión que tuvimos es que es justo por eso. A veces, pues en el día a día, en la vorágine de estar ahí atendiendo temas de viáticos en oficina, gente viajando, presentando reportes de gastos, pues no siempre nos da tiempo de hacer esta pausa y como se llama coloquialmente, afilar la sierra, ¿no? Entonces, nosotros creemos que ahorita es un buen momento. Digo, a veces, si algunos de ustedes, pues tienen entre sus responsabilidades, pues justo este tema de viáticos de sus empresas. Y si las personas están viajando, bueno, a lo mejor es un buen momento para aprovechar esta pausa, revisar lo que seguramente ya tenemos y ya, pues con base en eso que ya tenemos, pues tratar de mejorarlo, ¿no? Y de eso se trata esto, tener una plática de cosas que hemos visto, de recomendaciones que nosotros hacemos. Y pues por supuesto que ya cada uno de ustedes en sus empresas pues sabrán cuáles de nuestros consejos pues aplican muy bien y cuáles no, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar muy rápido. Queremos hacer una breve encuesta. Ahorita mi compañera se las va a presentar en pantalla. Les vamos a dar unos segundos para que la conteste. Solo para tener un sondeo de más o menos pues, entre los que estamos, pues digamos que cuál es su opinión, ¿no? Les debe aparecer una encuesta en pantalla que se llama Diseño de Política. Son 2 preguntitas. Y bueno, les agradecemos que si tienen la oportunidad, nos respondan. Vamos a dar ahorita unos segunditos para que contesten. Y ahorita que contesten, pues les comentamos qué es lo que nos respondieron, ¿no? Lo que ya están contestando, vamos a dar un tiempecito más. Mira, Clau, si quieres ya vamos a cerrarla para avanzar. Bueno, ahorita les van a compartir los resultados. Si ustedes pueden ver, bueno, estamos viendo que pues prácticamente en quienes estamos aquí es porque tienen una política y creen que pueden mejorarla y algunos la están elaborando, ¿no? Es parte de lo que tenemos aquí digamos, entre los asistentes. Y lo que estoy viendo es de que lo que más consideran que es importante es definir claramente los montos máximos diarios. Y el proceso completo. Ahora vamos a avanzar, vamos a retomar todo esto y justo de eso se trata. Entonces, bueno, ¿cuáles son los objetivos que nosotros vemos en una política de gastos? Pues parte de lo que dijeron, ¿no? Y algunas otras más. Nosotros queremos que, bueno, lo primerito es disminuir viajes innecesarios. Ahorita entramos a detalle, evitar consumos excesivos, evitar gastos no deducibles, porque, bueno, estamos en México, es una cosa importante para revisar. Que tengamos un proceso homogéneo que sirva para toda la empresa
Y nosotros creemos que también es importante cuidar la salud y seguridad de los colaboradores. Ahora vamos a abordar uno por uno y luego damos paso a una sesión de preguntas para que platiquemos un poquito de esto, ¿no? ¿A qué nos referimos con viajes innecesarios? Bueno, aquí lo que nosotros recomendamos es que en la política de gastos se defina quiénes tienen posibilidad de viajar dentro de la empresa. Puede ser que toda la empresa pueda viajar, puede haber ocasiones donde sabes que algunos departamentos pues no tiene caso que viajen. Entonces vale la pena definir muy bien claro quiénes permiten viajar. Pueden ser todos los departamentos, ciertos departamentos, etcétera, ¿no? Puede haber incluso diferentes tipos de viajes. Deberá ser un viaje diferente, un viaje de ventas para los representantes de ventas que un viaje a un curso que, por ejemplo, vaya a un curso de actualización de la parte de contabilidad. Entonces hay que definir cuáles son los tipos de viajes y quién tiene permitido viajar dentro de la empresa. ¿Cuándo? Nos referimos más que nada a qué situaciones ameritan un viaje. Sobre todo ahorita, bueno, ahorita yo estoy seguro que ya que regresemos de esta contingencia, algunas cosas incluso van a cambiar, porque ahorita como que a fuerza nos hicieron empezar a trabajar con videoconferencias y demás. Y entonces, pues sería interesante definir para cada una de las empresas, pues en qué situaciones ameritan un viaje y cuáles probablemente se pueden resolver por teléfono, por videoconferencia. Entonces vale la pena muy claro hablar a departamentos que definitivamente tienen que viajar, probablemente ventas, o sea, un departamento de servicio que tiene que ir a las oficinas del cliente, o sea, hay cosas que no nos quitamos, pero sí vale la pena dentro de la política de gastos definir, pues en qué situaciones, vamos a ponerlo así, algún viaje se podría evitar, ¿no? O cuando ni siquiera hay que preguntar, entonces es un viaje. A eso nos referimos con cuándo. ¿Y a dónde? Pues aquí pareciera un poco redundante, pero sí es importante decir, mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, definir si viajes dentro de la misma ciudad, digámoslo así, porque estás viajando en la ciudad, viajes a lugares cercanos, digamos que estamos en Ciudad de México y vamos de Ciudad de México a alguno de los municipios conurbados. O sea, ¿en qué momento se vuelve esto un gasto de viaje, un viático? ¿Y en qué momento se considera parte de tu trabajo? Porque tu trabajo, bueno, estás dentro de la misma ciudad, ¿no? Es definido. Vamos a verlo más adelante, pero también vale la pena definir a dónde o si hay lugares donde no se permite viajar en la empresa. Entonces, si tenemos esto muy claro, es probable que algunos viajes que no sean necesarios, pues sencillamente no se hagan, ¿no? Digamos, de ahí queremos partir. Después, pues, con respecto a evitar consumos excesivos, esto creo que todos estamos de acuerdo, incluso en la encuesta sí lo dijeron ustedes también. Queremos que pues no se gaste de más. Entonces, aquí es importante definir reglas de los montos muy claras y aquí pues hay varios criterios. Nosotros recomendamos que, bueno, se cheque, por supuesto, en función de quién viaja. Aquí probablemente ustedes quieran definir diferentes montos para diferentes puestos de trabajo o para diferentes responsabilidades, ¿no? También es probable que ustedes quieran definir esos montos con base en el territorio al que van. Como ustedes saben, pues habrá lugares que son más caros que otros para viajar. Probablemente, no sé, un destino de playa, si tienen negocio ahí, pues serán más caras algunas cosas que tal vez un destino dentro de la República, por poner un ejemplo, ¿no? O si viajan al extranjero, pues hay países y hay lugares que son más caros, ¿no? Todos los hoteles, las comidas, etcétera. Aquí es importante también, decimos, que haya un balance adecuado entre un gasto sensato, le vamos a llamar así, vamos a platicar también de lo deducible, y también, pues, que sea seguro, ¿no? Aquí recomendamos que se tenga retroalimentación a las personas que viajan, y si bien podemos empezar una política con unos montos, y muchas empresas toman los montos deducibles de ley para comenzar, o algunos otros, pues sí recomendamos que estas reglas pues se vayan modificando con base en retroalimentación de los viajeros, porque a veces los precios suben, y también con base pues en cuidar la salud y bienestar de los colaboradores, ¿no? Busquemos que se queden en hoteles seguros, busquemos que se queden en hoteles tal vez no en lugares muy retirados, que tengan comidas donde sea una higiene adecuada. O sea, el chiste es definir reglas claras de los montos que ustedes determinen que son adecuados, pero que queden pues claras, ¿no? Que queden claras estas reglas. Es la recomendación. También es importante que se defina, sobre todo si viajan al extranjero, pues que queden claras las reglas definidas
para lo que aplica a México y lo que aplica a extranjero. Por ejemplo, cuando viajas a extranjero, vale la pena considerar si ustedes deben poner una política en la moneda local. Unas cosas que a veces nosotros observamos es que, bueno, tienes tu política súper bien definida en pesos y cuando alguien viaja, digamos, a Estados Unidos, pues como la política está en pesos, pues a veces tienen que estar ahí sacando la calculadora mental para ver si me voy a pasar de política o no. Entonces, como saben, los montos deducibles, los requisitos, los costos en otros países pueden ser diferentes o incluso también en diferentes regiones del país. Pues entonces por eso vale la pena que nosotros recomendamos que si viajan al extranjero frecuentemente, pues elabore una política en la moneda del país al que visitan. Entonces, de esa forma tú le puedes decir, ¿sabes qué? Tus comidas en Estados Unidos, pues son máximo de, digamos, $25, por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces las personas que viajan, pues ya les queda muy claro que son $25 y ya, ¿no? Aquí me acuerdo de una cosa importante, que vale la pena retomar. También es muy importante en estos montos definir si los montos incluyen o no impuestos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a veces no queda tan claro y sobre todo en el extranjero, porque en México sí habitualmente todos los importes incluyen IVA, pero en algunos países los montos que a veces se publican no traen impuestos, entonces hay que dejar muy claro, ¿no? Oye, ¿sabes que en la política, pues la política sí incluye impuestos o no incluye impuestos? Vale la pena dejar eso, ¿no? Y tener estas reglas muy claras. Otra cosa que consideramos es, esto es muy importante, dejar las reglas claras sobre si se permite o no invitar a otras personas. Y aquí pues hay diferentes sabores, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, ¿qué pasa? Este, se permite por la política invitar a comer a un cliente, a un proveedor, se permite invitar a comer, por ejemplo, a un compañero de trabajo. Eso puede ser dos situaciones, que sea un compañero de trabajo que está viajando contigo o un compañero de trabajo que digamos que tú vas a visitar una oficina diferente de tu oficina, dentro de digamos, es tu misma empresa, pero vas a otra oficina diferente, vas a la oficina de Monterrey, y entonces se vale en la política invitar a tus compañeros de Monterrey a comer. O sea, ese tipo de cosas vale la pena dejarlas claras. También vale la pena dejar claro, le llamamos nosotros quién paga cuando son compañeros, si alguien paga el consumo de todos, si son cuentas separadas, yo recomiendo que sean cuentas separadas, pero vale la pena que ustedes lo dejen claro en políticas para que digamos que no haya sorpresas o no se deje criterio, ¿no? Yo digo que aquí, sí recomiendo o recomendamos que se deje claro lo que se considera fraude. Esto lo voy a ligar un poquito más adelante con el tema de la mejora continua del proceso y demás, pero si ustedes ya tienen identificados y seguro sí, cosas que ya saben que de repente las trampitas que hacen, pues sí, yo recomiendo que dejen claro que eso es un fraude dentro de su empresa, que eso no está permitido. Y eso deja muy claro que ya se dieron cuenta y si lo hacen, pues sobre aviso no hay engaño, ¿no? Si quieren poner algunos ejemplos, oye, pueden poner, ¿sabes qué? A ver, no se considera adecuado que si compras alimentos en un Oxxo, te compres los cigarros, ¿no? No se considera adecuado que compres artículos de uso personal. No se considera adecuado invitar a comer a un compañero que es de tu misma, que es de la misma oficina, que hagan cuentas separadas. No se considera adecuado, que metas, no sé, taxis y gasolina en el mismo reporte de gastos. O sea, ustedes vale la pena que identifiquen todas esas cosas que seguramente ya se dieron cuenta que son trampas que meten las personas para tratar de beneficiarse de los viáticos y aquello que se dieron cuenta que pues está súper identificado, pues pónganlo en la política para que la gente sepa que ustedes ya se dieron cuenta y pues que no lo hagan, ¿no? También vale la pena, pues, invitar y dejarles muy claros que existen presupuestos dentro de las áreas y que incumplir la política de gastos, pues va a llevar a un incumplimiento del presupuesto. Ahorita vamos a ver el tema de las responsabilidades, pero vamos a retomar este tema, pues es muy importante que se deje claro esto. Y esto, nosotros sí consideramos que vale la pena dejarlo claro. Sabemos, yo creo que van a estar de acuerdo conmigo, que vamos a tratar de que todos los gastos sean deducibles, ¿no?
Pero también sabemos que a veces esto no es 100% posible. Yo he visto políticas muy inflexibles que dicen que solamente factura, y se la pasan haciendo excepciones, ¿no? Porque muchas veces hay excepciones, pues justificadas. Entonces, la recomendación que hacemos nosotros es que identifiquen cuáles son los conceptos no deducibles que sí van a autorizar y cuáles son los montos que van a permitir. Voy a permitirme un ejemplo. Si ustedes, por ejemplo, saben que su personal de ventas, por ejemplo, voy a poner ese ejemplo, va a visitar a clientes y no siempre hay un estacionamiento grande de los que te dan factura y eso, tú puedes decir, ¿sabes qué? Pues en lugar de que dejes el vehículo de la oficina o tu vehículo en la calle y pueda ser sujeto a un robo o algo así de autopartes, eso, mételo al estacionamiento. Sabemos que no va a ser deducible, pero vas a tener chance de deducir, de meter este tipo de estacionamientos, no sé, máximo 50 pesos al día. O sea, vale la pena dejar claras cuáles sí se permiten y cuáles son las condiciones en las que se permiten. Creemos que es preferible esto que pues estar haciendo excepciones y explicaciones porque es un desgaste de todo mundo, ¿no? Lo mismo, oye, se te poncha una llanta en la carretera, bueno, no te preocupes. Sí pagamos talachas, la vulcanizadora en la carretera hasta 150 pesos, no sé. Y puedes meter una vez cada mes, qué sé yo. O sea, dejar muy claro esto. Sí vale la pena que se ponga porque de lo contrario son excepciones y también si lo ponemos, podemos ponerle una política de cuánto dejamos, ¿no? Ahora, hablando de eso, pues por supuesto que vamos a tratar de evitar los gastos no deducibles. Y aquí yo veo dos puntos muy importantes. El primer punto es explicarle a los colaboradores la importancia de las facturas. Yo creo que aquí van a sufrir similar como sufrimos todo mundo, donde pues las personas que viajan no siempre les queda claro que un gasto con factura es mejor, aunque sea un poquito más caro, que un gasto sin factura, aunque sea más barato. Esto no todo el mundo lo tiene claro. Entonces, sí creemos que vale la pena explicarlo. Vamos a ver en la parte de cómo hacer, de cómo comunicar la política, pero explicar pues la importancia de la factura en México, por qué es importante tenerla, es importante porque es deducible para la empresa, es importante porque tú, colaborador, no acumulas ISR, tienes muchos no deducibles, es importante porque pues tenemos más gastos, tenemos menos no deducibles, entonces puede mejorar la PTU a fin de año. O sea, hay varios argumentos sobre los cuales se puede explicar por qué no solo a la empresa, sino también al colaborador le conviene que haya una factura, ¿no? Y bueno, relacionado con esto, explicarle al colaborador cuáles son las reglas claras para solicitar estas facturas, ¿no? O sea, cuáles son, no es que los hagamos, son los expertos en facturación, pero sí explicarles cuáles son las reglas que deben observar mínimas para verificar que una factura pues sea deducible, ¿no? La de todo mundo, bueno, pues ya es decir, oye, ¿sabes qué? Pues aquí están los datos fiscales y les damos el papelito, ¿no? Con esto pides la factura. Pero bueno, de repente vale la pena que los entrenemos en otro tipo de cosas. Voy a pasar al siguiente slide. Por ejemplo, cuando son viajes nacionales, vale la pena explicarles, oye, sí es importante que te fijas que el RFC es correcto, que todo esto. Ya ahorita ya no importa tanto la dirección, por ejemplo, hasta si el establecimiento se les permite que ni la pongan, con que pongan el RFC es suficiente. Pero una cosa que sí es más importante es que verifiquen formas y métodos de pago y uso de comprobante. Eso a lo mejor es ahorita más relevante. Entonces, si lo sabes que de entrada ustedes deben definir cuáles son las formas de pago que permiten, ¿no? Esto no me voy a meter a detalle, incluso nosotros, quien esté interesado, tenemos otro webinar, tenemos una grabación del webinar que les podemos compartir de todo el marco legal para que un gasto sea deducible, pero digamos que el resumen es que, pues, ustedes saben que siempre que se pueda pagar con tarjeta es mejor. Entonces, especificar cuáles son las formas de pago que ustedes van a permitir para ciertos tipos de gastos, cuáles gastos sí se pueden pagar con efectivo, por ejemplo, casetas, cuáles gastos nunca se deben pagar en efectivo, por ejemplo, gasolinas, y entrenar a los colaboradores que viajan a que ellos verifiquen de forma rápida, por ejemplo, que si pagan con tarjeta, la factura diga que es forma de pago en una sola exhibición y método de pago tarjeta. O sea, si entrenamos a los colaboradores en esto, pues podemos ahorrarnos muchos problemas que luego vienen después, porque lamentablemente todavía hay muchos lugares donde se emite mal la forma y método de pago o le ponen lo que sea y luego pues eso puede tener problemillas después, ¿no? Entonces el empleado sí pagó con la tarjeta, pero la factura dice que fue pagada en efectivo, ¿no? O tantito peor, se la hacen con pago diferido parcial, ¿no? PPD.
Y también el uso de comprobante. De repente meten facturas en viáticos y le ponen uso de comprobante de adquisición de mercancía, pues ni el caso. Entonces vale la pena ponerlo, por ejemplo, gastos en general, ¿no? Y una cosa similar es cuando viajan al extranjero, pues sí vale la pena ayudarle a los colaboradores para decirle los requisitos que tenemos de viajes extranjeros. Hay que decir, bueno, qué divisas vamos a permitir pagar, en qué divisas vamos a comprobar. Hay que decirles qué necesitamos de un gasto extranjero para que sea deducible. Pues sí, puede ser el ticket, pero qué cosas tiene que decir el ticket. Pues el ticket tiene que decir claramente qué consumiste. Hay unos requisitos de ley que deben tener los gastos extranjeros. En el ticket o en el papelito que te den del hotel, tiene que decir el nombre de la persona, tiene que decir si se puede, que le pongan como nota los datos de la empresa, etcétera, ¿no? Y bueno, y por supuesto, pues tratar de observar los límites autorizados de ley para ambos casos, para viajes nacionales y viajes extranjeros. Ustedes, por supuesto, que pueden tener una política mayor a lo que permita la ley. Pero bueno, pues también es buena idea tratar de ajustarnos a esto, pero pero bueno, al menos sino que los conozcan también, ¿no? Para que traten de no excederse. Y aquí, sin entrar a grandísimo detalle, bueno, pues, ¿qué pasa? Pues alimentación. Vale la pena decirles, oye, acuérdate que siempre tratar de pagar con tarjeta. Es importante que no te pases de tal monto al día en México, de tal monto al día en el extranjero. Acuérdate de pedir siempre factura. Ya ustedes decidirán si se pagan las propinas o no, porque las propinas habitualmente no se facturan. Entonces, ¿cuánto van a tener permitido de propinas? Hay empresas que dicen, ¿sabes qué? Yo sí quiero que la factura coincida siempre con el cargo, entonces, si dejas propina, la dejas en efectivo, la propina la pagas tú y no la paga la empresa. Vale la pena que todo eso quede muy claro en la política para que no se quede interpretación. Y también vale la pena, por ejemplo, para temas de seguridad, decirle a las personas que si van a tener un gasto de viaje, van a viajar, perdón, y van a tener una comida, pues no vayan a hacer esto de que digamos que van de Ciudad de México vienen a Querétaro y comen a su regreso a la Ciudad de México. Pues no, lo que conviene es comer en Querétaro, ¿no? Para que el gasto sea deducible al 100%. Entonces, ese tipo de cosas vale la pena que se dejen escritas en la política, pero también que se expliquen, ¿no? Porque no todo el mundo se conoce esta ley de los 50 kilómetros. Entonces, pues, vale la pena que quede muy claro esto, ¿no? Y que se ponga en la política. Respecto, por ejemplo, a hospedajes, pues también, afortunadamente, en territorio nacional no hay límite de gasto. Curiosamente, para extranjeros sí hay límite. No sé por qué, pero sí está en ley. Pero sí es importante, pues, decirle a las personas que chequen esto, ¿no? Que verifiquen que siempre aquí pidan la factura, que si es más de una persona, traten, si se puede, hacer facturas separadas para que haya menos cosas que explicarle al SAT si nos llega una auditoría. Si va a ser una factura junta, que quede muy claro que son dos personas, que se ponga el nombre de la persona en algún lugar para que vean que estas personas sí fueron trabajadores. O sea, vale la pena entrenarlos un poquito esto y dejar los montos muy bien definidos, ¿no? Aquí, como ustedes saben, hay hoteles de todo tipo y la única recomendación, me voy a regresar a la de hace rato, es siempre, si tienen diferentes territorios y diferentes responsabilidades, vale la pena que dejan esa regla clara. ¿Sabes qué? Si tú estás viajando en tal lugar de la República, sabemos que los hoteles, pues te puedes quedar en un hotel tipo One, tipo City Express, etcétera, que tiene tanto costo, ¿no? Pero a lo mejor en algunos lugares esos hoteles no existen o siempre están llenos, o a lo mejor vas a ir a cubrir vas a ir a una expo y ya todos los hoteles están llenos. Entonces tienes que quedar en un hotel un poquito más caro. Entonces vale la pena que este tipo de cosas las dejes en políticas y dejes claro cuáles son los montos que se permiten en diferentes situaciones, ¿no? Ahora, esto lo quise incluir con respecto a automóviles. Me voy a ahorrar ahorita el tema de la gasolina y eso, pero particularmente renta de autos es una cosa que nos hemos dado cuenta y que recomendamos. Para las rentas de auto, hay un límite de ley que son 850 pesos por día, para renta de auto y tiene todos los requisitos. Una cosa que nos hemos dado cuenta nosotros, y si no los invito a que lo revisen, por ejemplo, que Uber está súper de moda para reemplazos de taxis porque sí dan factura, nos hemos dado cuenta que el concepto de facturación que usa Uber, quiero decirme particularmente la clave del SAT que usa Uber, es virtualmente la misma que usan
las arrendadoras de auto, digamos, Hertz, todas estas, ¿no? Entonces, como es el mismo concepto, o sea, la misma clave de concepto con la cual factura Uber, les invito a que lo chequen si no me creen, nosotros recomendamos que el Uber lo relacionen como si fuera una renta de auto y pongan en su política que pongan el máximo de 850 pesos máximos de Uber. Sabemos que esto no siempre puede ser, pero bueno, los recomendamos que le pongan atención a esto, porque si bien se supone que es un taxi y el taxi pues en teoría no tiene límite, para deducible quiero decir, pero las rentas de auto sí. Y curiosamente el Uber, por la clave de facturación que usan, pues es una renta de auto, con chofer, pero es una renta de auto. Entonces esto vale la pena, creo que lo chequen con su fiscalista en cada caso y vean, observen esto, y a lo mejor vale la pena ponerle la política en ese sentido, ¿no? Y bueno, lo mismo, tratar de incentivar el uso seguro, siempre que se ocupen transportes seguros. Si van a permitir rentas de auto, dejar muy claro qué tipo de auto pueden rentar, etcétera, ¿no? O sea, las categorías de autos. Ahora, con respecto a homogeneizar el proceso, que ya es otro punto, consideramos que es importante, pues que se definan las responsabilidades, o sea, que esto quede escrito en la política. En una comprobación de gastos hay varias personas involucradas, la persona que viaja, los autorizadores, administración, contabilidad. Cada uno de ustedes en sus procesos particulares tienen diferentes personas que participan en diferentes partes del proceso. Lo que es importante, que recomendamos es que se defina muy claro qué responsabilidad toca a cada quien. Ejemplos claros que se escuchan toda la vida, ¿no? ¿Quién saca las facturas? ¿Quién refactura en caso de que haya un error? Oye, los autorizadores, muchos de ellos pues nada más agarran la hojita y la firman. Hay que decirles, oye, a ver, no es nada más firmar. Si viene un gasto fuera de política y tú lo estás firmando, entonces quiere decir que tú que eres el responsable de área ya lo autorizaste, entonces lo voy a pagar, pero aguas con tu presupuesto. Tú tienes que tener la conciencia de que si autorizas un gasto que está fuera de política puede llegar a ser no reducible. O sea, ese tipo de responsabilidades tienen que quedar muy claras y se tienen que comunicar. Y aquí, bueno, no me acuerdo si lo digo más adelante, pues no lo tomo ahorita. También, toda la vida hemos escuchado, yo creo que ustedes no van a dejar mentir, a nadie le gusta hacer reporte de gastos. Yo no conozco a nadie que le guste hacer reporte de gastos. Entonces, siempre, ¿no? Y sobre todo le pasa más a los de ventas como nosotros. Es que mi trabajo es vender y no hacer reportes de gastos, ¿no? Eso es lo que siempre escuchamos toda la vida. Yo lo que digo es que se quede muy claro y que pidan apoyo y participación en las direcciones, donde, a ver, discúlpame que te corrija, si es parte de tu trabajo. O sea, así como tu trabajo es, por supuesto, tener tus viajes, probablemente vender en esa situación, brindar el servicio de mantenimiento, etcétera, pero también es parte de tu trabajo hacer tu reporte de gastos y pedir las facturas. Entonces, vale la pena que eso se consense con la dirección, se tome un acuerdo y se especifique en la política. De lo contrario, todo ese tipo de cosas que quedan en tierra de nadie, pues entonces como quedan en tierra de nadie, nadie las hace y las termina haciendo el contador o cuentas por pagar. Y entonces, pues no vale la pena. Lo que vale la pena es dejar muy claro, tener un consenso y que quede muy claro a quién le toca qué cosa como parte del proceso. Déjenme avanzar al que sigue. Bueno, relacionado con la anterior. Reglas claras. Ahorita hablamos de formas para que esto quede muy claro, pero de reglas claras del proceso. Se debe definir un flujo con sus pasos, tiempos estimados, qué pasa si no se cumplen los tiempos, etcétera. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Oye, ¿sabes qué? En el proceso se hace un flujograma, ahorita les pongo un ejemplo. Estos son los pasos, no te puedes brincar pasos. Tienes que hacer tu solicitud con tanto tiempo, tienes que hacer tu reporte después de tanto tiempo. Si no compruebas tu gasto en tanto tiempo, esto es lo que va a pasar. Te lo voy a descontar de nómina, etcétera. O sea, tiene que dejar muy claro el proceso, tiene que definir muy claro el flujo, sus pasos, los tiempos que debe durar cada parte del proceso. Y muy importante, dicen que si existe una regla, pero no hay penalización, pues como si no existiera. ¿Qué pasa si no se cumple? ¿Qué pasa si no pides tu viático a tiempo?
¿Qué pasa si no compruebas tu viático a tiempo? ¿Qué pasa si no entregas facturas? ¿Qué pasa si tu autorizador autorizas y no te diste cuenta, pero yo aquí tengo de que tú autorizaste un pago por evento en el hotel? O sea, ¿qué pasa? Es importante que quede escrito en la política de gastos, ¿no? Déjenme pasar a la siguiente. Y bueno, aquí similar. Perdón, se regresó. Aquí está. Política respecto al dinero sobrante o faltante. ¿Qué va a pasar o qué tenemos que hacer si pediste un anticipo y no te alcanzó? Pagas tú y te lo reembolso, tienes que pedir otro anticipo. Sencillamente, ¿qué pasa? ¿No? Este, ¿Qué pasa si te doy un anticipo y no lo compruebas completamente? ¿O qué pasa si te doy un anticipo y no metes las facturas? No todo lo compruebas. ¿O qué pasa si te doy un anticipo, pagas, metes factura, pero no, digamos, no la totalidad de la factura se te autoriza? Vamos a suponer que yo te doy tanto dinero, tú pagas tu hotel, está con su facturita perfectamente hecha, con tus requisitos fiscales, pero nos damos cuenta que en el hotel te echaste un room service que tal vez no estaba permitido y la penea en el pay-per-view del Canelo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tú gastas con pruebas, con factura y todo, pero un gasto no es autorizado? ¿Qué ocurre en esos casos? Entonces, hay que poner digamos que en perspectiva todo eso. Y esto amarrarlo con las formas de pago que se tengan. Si tienes un te anticipo, entonces me lo tienes que regresar. Si tienes una tarjeta corporativa, te lo voy a tener que descontar de nómina. O sea, ¿qué pasa cuando hay dinero sobrante o faltante? Y también es muy importante, lo que les platicaba hace rato, el tema de tiempos. Hay que tener muy claros los tiempos para tener una planeación previa adecuada. Tiempos de todo. Tiempos, por ejemplo, para solicitar un anticipo. Tiempos, por ejemplo, para solicitar una reserva de avión. En medida de que reservemos un avión o reservemos un hotel muy cercano a la fecha de viaje, pues vamos a tener una peor tarifa o un peor hotel, o a lo mejor el hotel que estaba cerca del lugar al que voy ya está muy lleno, o ya no hay de la habitación que necesitamos y tenemos que tener una habitación doble, etcétera, ¿no? Los aviones también, a veces ya no hay vuelos, entonces me tengo que ir un día antes y pagar un hotel. O sea, vale la pena que quede muy claro. Sabemos que siempre hay imprevistos, claro, pero siempre que se puede definir los tiempos y planeación para las políticas de gastos. Y vale la pena que todo esto quede por escrito, ¿no? Ahora, vamos a hablar de no poner en riesgo a los colaboradores. Definir gastos no permitidos. A veces suena un poquito obvio, pero yo siempre recomiendo que no supongamos nadie que lo pongamos. Vamos a dejar claro, oye, no se permite consumos en bares, no se permite alcohol, no se permite, etcétera. O sea, es parte de que la persona que está viajando por nuestra empresa no corra riesgos por manejar en estado de ebriedad, no, o sea, que queden esto claro, que queden claro lo que les decía hace rato, los comportamientos que no son permitidos. Y si son permitidos, que quede muy claro en la política que sí es permitido. A lo mejor yo no lo recomiendo, pero voy a poner un ejemplo que una vez vi. Sabes que sí se permite invitarle a una copa a tu cliente, pero tú máximo te vas a tomar dos, ¿no? O sea, órale, sí, sí, a lo mejor sí se permite por el giro del negocio, pero que quede claro que tú nada más te puedes tomar dos. A lo mejor no te puedo medir en dinero cuánto te gastaste, pero es lo que yo permito. ¿Por qué? Porque no voy a permitir que después manejen la de ebriedad. O sea, vale la pena que esto sí esté definido en la política, ¿no? Hay empresas que incluso llegan digamos que al extremo, bueno, no extremo, pero llegan al detalle de decirte, por ejemplo, que no te permiten comida chatarra. ¿Por qué? Porque pues, cuidan un poquito la salud de sus trabajadores. ¿Sabes qué? Mira, si te compras un agua, te la pago. Si te compras una coca, no te la pago. Si te compras un lonchibón, te lo pago. Si te compras unas donitas Bimbo, no te las pago. O sea, hasta eso pueden llegar ustedes a definir si es que lo consideran adecuado, ¿no? Lugares de alto riesgo. Lamentablemente, en el país en el que vivimos, existen lugares de alto riesgo. Y también existen países de alto riesgo. Entonces, vale la pena que si ustedes tienen identificado lugares de riesgo, tienen personas en ruta, tienen personas que están y tienen identificados lugares en donde no pueden ir o recomiendan no pasar, pónganlo. No todo el mundo puede tener esto muy claro y si ustedes lo tienen, pónganlo. Y pueden ser muchos ejemplos. Por ejemplo, nosotros estamos en la ciudad de Querétaro, ¿no?
Y lamentablemente, de repente aquí por Celaya se vuelven medio locos el crimen organizado y prenden coches en la autopista y ese tipo de cosas. Lamentablemente ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Oye, si está la autopista cerrada o hubo un accidente y está cerrada, ¿qué onda? ¿Te vas por la libre por Santa Rosa de Lima? ¿Está permitido? ¿No está permitido? Ese tipo de cosas hay que dejarlas claras. Similar al anterior, horarios, carreteras para viajes. Ustedes pueden poner políticas donde digan, ¿sabes qué? Para evitar problemas, si son las 11 de la noche, ya se te permite quedarte en un hotel, ¿no? Ya no viajes en carretera, no te pongas en riesgo, no pongas en riesgo la unidad. Este, horarios, ¿en qué carretera no está permitido? ¿Sabes qué? Vamos a preferir siempre las de cuota. No te preocupes que sale un poquito más caro, se pagan las casetas. O sea, todo esto vale la pena definirlo. Porque a veces las personas, al no estar, si no está definido, pues pueden tomar criterio y ese criterio, pues a veces no siempre es el mejor o no es el que quiere la empresa, ¿no? Entonces vale la pena definirlo. También, por ejemplo, muy importante, esperemos no se ocupe nunca, pero definir teléfonos y medios para emergencias. Siempre que alguien viaja, pues lamentablemente estamos expuestos a que ocurra alguna emergencia. Y te puede pasar a ti o puede pasarle a alguien más, ¿no? O puede pasarle a la unidad, o puede pasarle al autobús en el que estás viajando, o te pueden cancelar el vuelo del hotel, el vuelo en el que venías. O sea, puede haber cosas, te puedes enfermar. Entonces, es importante tener teléfonos, medios, saber, oye, sabes que, mira, si estás enfermo, le puedes marcar a tal persona y ella te ayuda a conseguir un médico. Oye, si tu coche de tiro se descompuso a media carretera, son las 11 de la noche, no te preocupes, recuerda que este lugar donde puedes pedir una grúa. O sea, vale la pena que este tipo de cosas, que ojalá no pasen menos, pero en medida de que lo tengamos puesto en política, pues es muy claro, porque entonces cuando se llega, lamentable en este caso, pues ya sabemos qué hacer. Entonces es algo que habitualmente no vemos en políticas de gasto, pero sí consideramos que se debe atacar. Bueno, vamos a hacer una pausa para preguntas y respuestas. Aquí no sé si tengan alguna pregunta que quieran hacernos por el chat. Y bueno, aquí mi compañera pues va a estar al pendiente. O también, bueno, si alguien se anima, nos levanta la manita y le podemos abrir el micrófono a ver si quiere hacer una pregunta. Y si no hay preguntas en un ratito, pues la avanzamos, pero vamos a hacer una pausita. Ok, bueno, por si no lo habían identificado, por ahí en la herramienta Zoom hay un chat. Y bueno, si tuvieran alguna pregunta, la pueden hacer por medio del chat. O también tiene ahí una opción para que ustedes puedan así como que levantar la manita y podemos tratar de abrir el micrófono. Parece que viene una pregunta, ¿eh? No, bueno, parece que no. Entonces, para no tardarnos mucho, vamos a avanzar. Ah, ya viene aquí. Ah, mira, aquí ya llegó una pregunta. Dicen, ¿de qué manera podemos vender a los colaboradores algún fundamento legal? Miren, para buena o mala fortuna, no lo sé. En México sí hay todo un marco legal muy complejo para el tema de viáticos. Sí vale la pena tal vez incluirlo en la política, pero más que incluirlo, yo recomendaría explicarlo, porque las reglas, si la ponemos así tal cual como viene en la ley de ISR, pues está muy rebuscada. Entonces, yo lo que diría más bien es, sí tomar, o sea, es una cosa que pasa mucho. Respecto del marco legal, pues en el marco legal, en la ley de ISR, hay montos máximos, que es lo que más comúnmente se define, ¿no? Y acompañamientos y todo ese tipo de cosas. Entonces, podríamos tomar eso, basarnos en eso, pero sí es importante, pues, digamos que facilitarlo.
Es algo similar a lo que puse en los slides anteriores. A ver, para hoteles es tanto el máximo, para comidas tanto el máximo que me permite la ley. Y pueden basar su política en eso, o bien si van a tener una política un poquito más, que permita un poquito más, pues decirle, bueno, está esto, pero nada más va a ser deducible esto y que les quede muy claro qué significa deducible, porque luego ni siquiera eso saben. Entonces vale la pena poner. Y si se la tenemos que digerir, si les pasemos así tal cual la ley de ISR, va a ser no le van a entender. Pero sí, sí hay un marco legal, incluso, por ejemplo, para todos los asistentes. A lo mejor algunos de ustedes nos acompañaron en un webinar anterior que hablamos todo el marco legal de viáticos. Pues nos avisan y por ahí a ver si les podemos pasar la grabación o algo para que la consulten. Y bueno, en ese pues abordamos todo el marco legal para viáticos y para pago de terceros, que es una cosa relacionada. También, a lo mejor no es exactamente el objetivo, pero tenemos un template de política. También se los podemos hacer llegar, ¿no? Es un documento de Word, digamos, muy genérico, que puede ser un punto de entrada para que ustedes empiecen a hacer su propia política de gastos, ¿no? Ok. Bueno, vamos a continuar. Tenemos otra vez una rápida encuesta, a ver si nos pueden hacer el favor de contestarla. Y ahora contestamos con la siguiente, avanzamos con la siguiente parte. Si en el Inter hay preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat y en la siguiente sesión hacemos una pausa y las volvemos a abordar. Ya les debe de aparecer la encuesta en pantalla. Si nos hacen favor de contestarla. Que ya vienen las respuestas, ¿eh? Vamos a dar unos 15 segunditos más, Clau, para que terminen de contestar. Y ahorita la cerramos y las compartimos. Ok, ya se cerró la encuesta. La primera pregunta era cómo se comunica, cómo en tu empresa comunican la política de gastos. La gran mayoría la envía por correo electrónico. También a veces la publican en alguna intranet, internet. En menor medida se entrega impresa. En menor medida se hacen sesiones para aclarar dudas. Y nadie me puso ahorita aquí que pide que se la firmen. Con respecto a las excepciones de la política de gastos, pues sí están de acuerdo que debe haber excepciones. Hay algunos que dicen no, nunca en la vida, pero creo que más votaron que sí, a directivos o dueños, a criterio del que autoriza o a criterio de área contable administrativa. Otra les platicamos qué es lo que pensamos acerca de esto. ¿Ok? Bueno, ¿cómo comunicarla? Esto, bueno, ya es parte, ya que tenemos diseñada la política de gastos, tomando en cuenta lo que les platicábamos que era importante tomar en cuenta, pues hay que comunicarla, si no, no sirve de nada, ¿no? Entonces, para comunicarla, el mínimo que deben tener es tenerla por escrito. O sea, deben tener un documento, en un Word, en un PDF, el que ustedes les acomode, pero sí recomiendo que el mínimo que tengan tiene que tener una política escrita. No confíen en que la gente se va a decir las cosas, no confíen en esto. Tiene que haber un documento formal, escrito, incluso vale la pena que se ponga una fecha de a partir de cuándo inició ese documento. Si quieren poner una vigencia para obligarnos a que ésta se revise. Ustedes saben que en buenas prácticas vale la pena que los documentos de las empresas se revisen pues cada cierto tiempo, ¿no? Puede ser cada año, cada 6 meses. Entonces pueden poner en su documento de política
¿sabes qué? Esta política entra en vigencia a partir de abril de 2020 y tiene vigencia hasta, digamos, 31 de diciembre del 2020 y eso nos obliga que a partir de enero de 2021 tengamos una nueva revisión de la política. O sea, vale la pena tener esta dinámica de tenerla por escrito y revisarla de manera frecuente. Ahora, por supuesto que el mínimo recomendado es publicarla o enviarla. También de nada va a servir que la tengamos muy bonita en un PDF, pero ese PDF pues nadie lo tenga, y pues nadie se entere que exista, ¿no? Por supuesto que recomendamos que se incluya como parte del proceso de inducción de los nuevos. Yo diría de todos, o sea, todo colaborador que entre a la empresa, que así como le explicamos varias cosas de la empresa en la inducción, le expliquemos la política de gastos, se la hagamos llegar. Aunque parece una exageración, yo sí lo he visto en algunas empresas donde, a ver, ya es proceso de inducción, firmas tu contrato, firmas todo, firmas un reglamento interno probablemente, entonces mira, aquí está la política de gastos, léela, dime dudas y sí he visto personas que te dicen y fírmamela, de que estás enterado. Para que luego no haya problemas de que yo no sabía, a mí nadie me dijo, no, a ver, ahí está la política, date por enterado y, y estás aquí de acuerdo en que esta política pues la conoces y la demás. Es una exageración, pero bueno, hay empresas que así lo hacen, ¿no? Se los platico. También es importante lo que les decía. Sabemos que la política va a estar constantemente en evolución, es parte de lo que recomendamos. La política de gastos pues se inicia y nunca se termina porque constantemente vas a estarle metiendo cosas. Ahorita me refiero a qué. Ahorita les explico a qué me refiero, perdón. Y es importante que ustedes tengan un mecanismo para cada vez que haya un cambio, enviar estas actualizaciones. Es importante. No es nada más saber que está, y bueno, ahí ustedes pueden tener un intranet donde digan, ¿sabes qué? Ahí está publicada la política, ahí siempre la van a poder consultar. Pero también es importante que sepan, acuérdense que cada trimestre o cada 6 meses o cada año les vamos a mandar una nueva versión donde tenemos todo lo nuevo que decidimos incluir en este año y bueno, ahí les va la actualización. Y aunque casi no se hace, sabemos que es un poco difícil, pero de cualquier forma sí se los recomendamos. Pues sí, reuniones que hay sesiones informativas, sobre todo o muy especialmente en las personas que viajan de manera regular. Entra un poco en lo mismo. Si ya hicimos el esfuerzo para definir una política, para que quedara muy bien esta política, para que abordara muchos de los escenarios, de nada sirve, y luego, sí, según la leyeron, hasta me la firmaron, pero es que nunca la leyeron a fondo o no me expresaron dudas. Y entonces la duda es cuando ya van a viajar y es cuando estamos ocupados, etcétera. Entonces vale la pena que digamos, a ver, vamos a hacer una sesión, ya tenemos la política, es una sesión probablemente puede ser una hora, algo como esto, donde agarre y se resuelvan dudas, ¿no? Se resuelvan dudas, se expliquen cambios de ley, se expliquen las mejores que se han metido, etcétera. Si tienen dudas, pues que nos las expliquen. Podemos ver si algo está muy mal explicado y lo podemos redactar de una forma diferente. Y un tip que yo les puedo recomendar que algunas empresas han hecho es, hacen su política, digamos política versión 1, la comunican, la publican y hacen una sesión informativa. Lo que pueden hacer también es grabar esta sesión. Ya en estas épocas, la verdad es de que grabar pues, es tan fácil como agarrar el celular de alguien, lo acomodas ahí con unos libritos o con un tripié, y hay unos tripiés muy bonitos que venden, y la grabas. Y entonces se va a sentir un poquito raro, pero esa grabación tiene una ventaja. Quien no pudo estar en la sesión, porque a lo mejor es un nuevo ingreso, va a tener chance de echarse esa grabación. Entonces, es algo que puede ser útil. Pueden tener unas sesiones, pueden grabarlas. Si de repente hay una persona nueva y no podemos hacer una sesión para esa persona nueva, le dice, pero no te preocupes, aquí está tu política. Mira, aquí hay una sesión de preguntas y respuestas por si la quieres revisar, ¿no? Es importante. Ahora, ya la tenemos hecha, ya la publicamos, ya la comunicamos y ahora viene lo difícil. ¿Cómo controlarla? ¿Cómo aplicarla? ¿Cómo hacemos para que nos hagan caso a la política? Bueno, creemos aquí que como lo más importante en esto es definir un proceso, definirlo y respetarlo. Miren, yo aquí les voy a mostrar un ejemplo. Es un ejemplo nada más. Digamos, no lo tomemos como letra. Yo recomiendo mucho
este tipo de diagramas que se llaman diagrama de swim lane o diagrama de carril de nado. Este tipo de diagramas, ¿cómo son? Bueno, tiene las personas, puede ser aquí el rol, pero digamos así. Estas son las personas que se involucran. Tienen esta parte de aquí, si la ven como un carril, esto es todo lo que hace esta persona. Esto es todo lo que hace esta persona y todo lo que hace esta persona. Y entonces se define un flujo, pero en carriles de nado o en swim lane, donde queda muy claro a quién le toca qué cosa. Oye, al que viaja le va a tocar hacer su solicitud, al que autoriza le va a verificar, checar la política de gastos y autorizarlo. A la tesorera le va a tocar pagar el anticipo, etcétera, ¿no? O sea, este tipo de diagramas creemos que es muy bueno, es muy claro, es mejor que escribirlo en prosa. Entonces, esta sería nuestra recomendación, que tengan un diagrama al menos de este estilo, de tipo swim lane. Se pueden hacer en PowerPoint, no necesitas una herramienta especial para este tipo de diagramas. Lo importante es que quede muy claro en carriles o en separaciones lo que le toca a cada quien. Y entonces aquí puedes ver el flujo que le toca a cada quien y si lo quieres mejorar, puedes poner aquí los tiempos, ¿no? Aquí puedes poner como notas los tiempos. Hay veces que ponen rayitas aquí, rayitas verticales, dicen, esta es la solicitud de anticipo. Y todo esto de aquí a aquí deben ser una semana. Luego es tu viaje. Y luego acaba el viaje. Del viaje a la comprobación pasan 5 días. O sea, ustedes pueden hacer este tipo de diagramas donde creemos nosotros que es un poco mejor que las prosas, ¿no? Dentro de los documentos. Que quede claro, nosotros creemos que es algo fundamental para que se siga. Si no se sigue, si no se entiende, va a ser más difícil que la sigan, ¿no? También es importante explicar esto, decía yo hace rato, debe quedar claro para las personas que viajan que los viáticos son parte de su trabajo. Si esa es una batalla que aún no ganan en su empresa, yo les diría que es la primera batalla que tienen que ganar. O sea, o que se tiene que definir. Si lo van a perder, entonces piérdanla bien. Debe quedar muy claro a quién le toca qué parte y si sucede que sí, o sea, que sí le va a tocar a ellos hacer una cosa, tiene que quedar muy claro, apoyado por los jefes y que no haya excepciones, ¿no? Es prácticamente eso. También tiene que haber una concientización. Estas pláticas a veces sirven mucho, donde llegas a ver, hay que agarrar la onda. Así como tú estás vendiendo, por ejemplo, si tú eres de la parte administrativa, yo tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Porque a lo mejor son de cuentas por pagar, a lo mejor son los contadores. Entonces, en medida de que tú cumplas tus procesos y tus tiempos, a mí también va a ser la chance de hacer bien mi trabajo. Si no, entonces va a ser a la carrera y lo voy a hacer mal, lo voy a descuidar otras responsabilidades que tengo, porque todos estamos igual en la empresa. Entonces, dentro de los viáticos, cada área tiene unas responsabilidades y tiene que quedar muy claro en un diagrama, en regla, todo autorizado por las direcciones para que no haya problemas ahí. En medida que quede claro, esto va a jalar mejor. Si no queda claro o no, son batallas no ganadas, pues entonces va a ser un relajo y va a ser bien difícil de implementar. Ahora, respecto a las excepciones, yo digo, la política es aplicable para todos, incluidos los directores y los dueños. Esa es mi opinión. Ahora, si va a haber excepciones, porque es lo que ponen ahí, es que si hay excepciones, bueno, yo lo que digo es que no sean excepciones. Más bien, hay que escribirlas, que formen parte de la política y que la siguiente versión de política ya no sean excepciones. Si los directivos, los socios, los dueños van a tener montos diferentes, pues que quede claro. ¿Sabes qué? Si eres directivo, te puedes gastar más de comida. Si eres socio, te puedes gastar más de hoteles, etcétera. O sea, que no sea una excepción, sino un escalón diferente en la política, por ejemplo. Si va a haber tipos de gastos que tienen permitidas algunos puestos, pues que quede muy claro. Si perteneces a tal departamento, si eres un gerente, se te permite volar en una mejor clase de avión. O sea, pero que quede parte de la política y que no sea excepciones. Y aquí es muy importante que ustedes, conforme pasa el tiempo, revisen esas excepciones que ocurrieron o que están ocurriendo. Y entonces, para que no quede en criterio de las personas, que se revisen las excepciones y si vemos, estamos de acuerdo en el comité que hace la política de gastos, que es algo que puede ocurrir, bueno, se vuelve una regla, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, se va mejorando la política y las que antes eran excepciones,
Después ya no son excepciones, son parte de la política. Eso es un poquito a lo que me refiero con que es aplicable para todos. Porque en el momento que se sepa que se permiten excepciones o que va a depender del criterio del que autoriza, entonces va a entregar, no, pues échame la mano, yo te caigo re bien, es que a mí nunca me autorizas porque me cae mal, etcétera. Todo ese tipo de cosas. Entonces, de manera general, recomiendo que no haya excepciones. Al principio le vamos a sufrir, vamos a cachar todas las excepciones. A lo mejor la primera vez que metemos una política de gastos, vamos a tener un par de excepciones. Ah, esto no lo había pensado, pero sí vale la pena decir que sí se puede. Ok, pues que quede claro. Por eso también yo mencionaba hace rato que considero que vale la pena que se ponga cosas como, por ejemplo, qué cosas no deducibles sí van a permitir. Porque entonces ya no es una excepción, es un gasto permitido. Se va a permitir gastos sin factura, muy bien. ¿En qué situaciones? ¿A qué personas? Voy a poner un ejemplo. Vamos a ver que somos una empresa. Yo tengo un cliente que se dedica al sector minero y entonces pues tienen algunas partes del personal están trabajando en las minas, en las puntas de los cerros. Entonces a ellos sí se les permite comer sin factura, pero no es una regla de toda la empresa. O sea, no es que exista en la política que aquí comes donde quieras, no. A las personas que están brindando servicio en la mina, como no tienen posibilidad, a ellos sí se les permite esto, pero solo a ellos. Y eso forma parte de la política. Entonces, bueno, esa sería, digamos, que la recomendación que tenemos, ¿no? Que sea aplicable, que no haya excepciones y las excepciones más bien se formen parte de la política conforme va pasando el tiempo. Bueno, esta. Vamos a partir de que las personas tienen buena voluntad, ¿sale? Pero también vamos a partir de que las personas no siempre tienen buena memoria, ¿sale? Entonces, nosotros también queremos recomendar esto. Si bien la política de gastos es importante y podemos tenerla muy bien escrita y esto, híjole, pues va a llegar un momento en que para que se observe la política o tienen muy buena memoria, ¿no? O van a estar ahí con el acordeón al lado de la política para ver qué es o qué no es, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues va a depender de qué también la comuniquemos, de qué también esté publicada, de que sea fácil de encontrar. Si usted dice, nada, pues tengo una política, híjole, ¿en cuándo la mandaron? Déjame busco el correo, no, va a ser un relajo, ¿no? A lo mejor aquí vale la pena publicarle y que quede muy fácil, ¿no? Que sea, a ver, el sitio web de miempresa.com, diagonal políticas, ¿no? Si es que lo quieren publicar. O en una intranet, o qué sé yo, o sea, siempre que esté muy accesible. Y también siempre que se puede, que es el siguiente punto que vamos a llegar, pues apoyarse a alguna herramienta. Y herramientas, pues hay de diferentes niveles, pero yo, o sea, no depender solo de la memoria ni la buena voluntad, sino que apoyarnos de herramientas que nos ayuden, pues a hacer que esta política se cumpla, ¿no? Bueno, vamos a otra pausa para preguntas y respuestas. Si no hay ninguna pregunta, ahorita avanzamos, pero si hay alguna, pues también digamos que ahora es el momento, ¿no? Ya casi vamos a acabar. ¿Ok? Bueno, si no hay preguntas por el momento, entonces vamos a avanzar a la última encuestita, ¿no? Perdón, se regresó. Ahí está. Si nos pueden ayudar a contestar la encuesta que les va a aparecer ahorita. ¿Sí les apareció? Ok, vamos a dar unos minutitos más para que termine la encuesta.
Ok, ya la terminamos. Otra les comparte mi compañera los resultados. Bueno, la verdad es de que de los que más ganó, y eso no es ninguna sorpresa, es la hoja de Excel. Y después de ahí, bueno, formatos de papel y formatos PDF. Bueno, justo hablando de herramientas, ya para finalizar, esto es muy breve, pues sí, la verdad es que la herramienta que más se ocupa en el país es la hoja de Excel. Es la que más se ocupa. Y hay hojas de Excel hermosas que yo he visto, ¿no? También hay formatos de PDF. Y aquí, bueno, si tienen algo de esto, pues vale la pena. Yo he visto, miren, les quiero enseñar una que por ahí alguien me compartió. Hay hojas de Excel hermosas que traen la política aquí mismo, que traen los montos, que ya tienen macros para poder tener aquí todo esto y que el Excel te calcule en automático muchas cosas. Entonces, bueno, si tienen una hoja de Excel, pues adelante. Si quieren hacer un formato en PDF también adelante, está muy bien. Lo importante que yo les quiero recomendar es de que lo que sí yo les diría que se alejen lo más que puedan desde los formatos de papel. Creo que eso sí, no nos ayuda mucho a la automatización o a que se respete la política. El archivo de Excel nos ayuda mucho porque, bueno, ya podemos meter algunos controles, ya podemos poner por ahí una macro que si es más del importe te pongo una cosa en rojito, o sea, ya avanzamos un poquito, los formatos de PDF más, pero bueno, la recomendación, y es parte del patrocinio que tenemos aquí, es que lo que recomendamos es que tengamos pues un software especializado. El software especializado, aparte de hacer lo que también habitualmente se hace con Excel, con hojas, como PDF y demás, pues nos ayuda habitualmente a verificar la política, que dentro del sistema viva incluso el proceso de la autorización de gastos, que dentro del sistema se puedan implementar cosas dentro de la política, como por ejemplo, cuánto tiempo tienes para comprobar un anticipo. Por ejemplo, también si tú vas a poder pedir anticipo un segundo anticipo antes de comprobar el anterior. O sea, todo ese tipo de cosas que están en las políticas, vale la pena que haya un software que aparte de los montos, que es lo que más habitualmente ocurre, que también nos ayude, digamos, a asignar, a revisar otro tipo de cosas del proceso. Que quede muy claro que una parte la hace una persona, que otra parte hace otra. Y pues bueno, la invitación que les hacemos es, bueno, si ya tienen algo y les funciona muy bien, genial. A lo mejor vale la pena que lo mejoren. Si es suficiente también está bien. Pero bueno, nosotros recomendamos que conozcan nuestra herramienta o alguna otra que les permita aplicar mejor esta política de gastos, ¿no? Y bueno, ya con esto acabaríamos. Bueno, el último punto, antes que se me olvide, muy importante, ahorita es muy importante que las autorizaciones de lo deducible, las verificaciones de lo deducible, de si la factura está bien en el SAT, que no sea un NEFO, también es muy importante que se incluya. Digo, lamentablemente todo lo administrativo es súper importante, pero ya que está el reporte de gastos hecho y con las facturas en la mano, tenemos que ver que esas facturas estén bien, que no estén repetidas, etcétera. Entonces, esto, pues sugerimos que haya una herramienta. Y bueno, les vamos a pasar rapidísimo dame un segundito porque no les compartí el audio. Tienen que, pues les queremos nada más hacer rápido este pequeño comercial. Y ya si alguno de ustedes está interesado en conocer más acerca de nuestra solución, pues con gusto nos contactan. Tu empresa necesita viajar para abrir nuevas oportunidades, capacitarse y crecer, pero los gastos de viaje pueden salirse de control, generar grandes fugas de dinero, riesgos fiscales graves y pérdida de tiempo en trabajo administrativo. Gastosdeviaje.mx te ofrece todas las herramientas para lograr que las políticas de gasto se cumplan. Disminuir la captura manual de datos, validar todos los CFDIs ante el SAT, identificar comprobantes deducibles y no deducibles y agilizar la gestión y comprobación de gastos. Con Gastosdeviaje.mx hazlo fácil y sin errores. ¡Comienza ahora!